en nuestra serie de el principio del fin. Ya hablamos acerca de la bestia, el anticristo. La semana pasada hablé acerca de la segunda bestia, pero hoy yo tengo unos temas más que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que es importante que lo estamos viendo. Recuerda, no para que caemos en temor, sino para que estamos listos, preparados, orando y velando, y que, como dice Jesús, que podemos discernir los tiempos en los cuales que estamos viviendo. Puedes estudiar Lucas 12:56, donde Jesús habla y dice esas palabras. Y durante esta serie hemos visto varias señales, unos del pasado, otros del presente y otros que todavía que no han llegado. Por eso estamos caminando en discernimiento, en sabiduría. Y las últimas semanas hemos estado compartiendo acerca de las señales venideras o lo que va a venir. ¿Sí? Yo quiero compartir un poco acerca de otro señal, de lo cual que era parte de la visión de Juan en el libro de Apocalipsis. Y yo creo que es necesario también que estamos viendo esas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que muy pronto, es en mi opinión, pero muy pronto lo vamos a estar viendo más y más y más. Entonces, nuestro anhelo como pastorado, mi anhelo como pastor, es yo quiero ver cada uno de ustedes en el reino de los cielos, que nadie nos engañe y no caemos en las trampas de Satanás. Entonces, el tema de esta mañana se llama la otra mujer. A ver, pastor, ¿qué quiere decir eso? Pues ahorita vamos viendo. Si recuerdan, hace unas semanas yo les dije que en Apocalipsis habla de dos mujeres. Si se recuerdan, hace unas semanas hablamos acerca de la mujer, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Pero la Biblia habla también acerca de otra mujer. ¿Sí? El cuerpo de Cristo Jesús habla muchas veces desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y lo da referencia como una mujer. Lo vemos una y otra vez, que en la Biblia comúnmente usa este simbolismo de una mujer y habla en el Antiguo Testamento y lo usa en forma hablando de Israel como pueblo, como nación. También habla de una ciudad, ¿sí? Con atributos de mujer, o habla de Sión, pero está hablando de Israel como mujer, pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento habla muchas veces acerca de la novia de Cristo, o sea, la esposa de Dios, podemos decirlo de esta forma, ¿sí? Y si ves y estudias el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, son ejemplos similares. Entonces, cuando la Biblia habla de el amado o la amada, como dice en Proverbios o como dice en Cantares, esa esposa amada, querida, está hablando de el pueblo o nación o grupos de personas, los cuales son apartadas para Dios. Esta nación santa, este pueblo que Dios escogió. De hecho, el apóstol Pedro habla de ello en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un versículo muy común, tal vez lo has escuchado antes. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Que nosotros, las personas que ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo, lo tenemos Él como nuestro Rey, Él como nuestro Salvador y Señor. Dice que nosotros somos la esposa de Dios, la novia de Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, como Dios ve a su pueblo como una esposa, como un amante, o en otras palabras podemos decir como su mujer de pacto. Los términos que usamos en el matrimonio y como uno se expresa a sí mismo dentro del pacto del matrimonio son usadas frecuentemente hablando de Dios, Jesucristo con su iglesia, Dios con su pueblo
y esa relación íntima, lo cual que Dios tiene y quiere tener con nosotros. Entonces, si no están casados, pero si tienen papás, piensen cómo es el matrimonio, ¿sí? Si son casados, piensen en cómo está su matrimonio. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Sí? Este ejemplo lo utiliza muchísimas veces las escrituras para hablar acerca de Dios, de Cristo, con su pueblo, con nosotros como iglesia y como su mujer, por decir. Yo sé, hombres, que suena raro eso, pero así habla. Entonces, el pacto que tenemos en el matrimonio es el mismo pacto, lo cual que Dios lo ha puesto como sagrado, como una relación sagrada entre el hombre y la mujer, pero también entre él y su iglesia o su mujer. Entonces, es muy importante que entendemos eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la otra mujer y las palabras fuertes que usa en Apocalipsis, pues tenemos que entender esta relación íntima entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se expresa a la otra mujer en Apocalipsis, eso nos va a brindar un entendimiento más profundo y más personal de lo que se refiere. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, si guardamos pacto en el matrimonio, tenemos un amor puro. Sí, tenemos como nuestro primer amor, una promesa de pacto de amor. Dice la palabra de Dios que es como un amante. Dice que si guardas el pacto hay intimidad y hay relaciones íntimas. Yo los invito a que estudien 2 de Corintios 11, versículo 2, donde habla acerca de esta relación entre el hombre y la mujer. Pero si se rompe el pacto, ¿cómo se habla? Estudia Ezequiel. Hay muchos ejemplos, pero uno que yo vi muy fuerte y va exactamente lo que estamos hablando hoy. Estudia Ezequiel 16, 32 a 34. Y ahí, si se rompe el pacto, usa palabras, la Biblia muchas veces como algo perverso, adulterio o una generación adúltera. Hasta usa la palabra prostitución o ramera. Es ese romper de pacto, esa es la forma en cómo Dios ve las diferentes áreas de esas cosas de la intimidad y ese pacto o romper el pacto. Entonces, Apocalipsis habla acerca de dos mujeres. Uno, la mujer que es la iglesia, y la otra mujer que vamos a estar viendo hoy es acerca de Apocalipsis capítulo 17, que Juan lo nombra y lo llama la gran ramera. Wow, pastor, son palabras muy fuertes, yo sé. Vimos hace unas semanas, como les dije, la mujer en Apocalipsis 12, que es la iglesia. ¿Sí? Y si quieren, no voy a meter todo en el tema hoy hablando de esa mujer, porque ya hablamos de ello. Entonces yo les invito a nuestra red social y en YouTube puedes regresar y ver el tema acerca de la mujer. Pero también habla de otra mujer, como les dije, en Apocalipsis 17. Y cuando llegamos, si usted está leyendo en capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis, si se recuerdan que hay una pausa entre los eventos de Apocalipsis en capítulo 11, 12 y 13, lo cual que da descripción de la mujer, la bestia, el anticristo, etc. Y después viene otras 7, ¿sí? 7 señales, 7 sellos. Y después pasa, después de la descripción de la bestia y el anticristo, después hay unos capítulos que hablan de las 7 copas o de la ira y el juicio de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 17, nuevamente es una pausa entre los eventos. ¿Por qué? Porque los ángeles llevan a Juan a ver en su visión otra mujer, otra descripción de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Es importante recordar que cuando estudiamos Apocalipsis, que no se ve en orden cronológico, como ya hemos dicho, ¿sí? Sino son eventos del pasado, el presente y el futuro, y Dios es eterno y pasa todas las cosas en la visión de Juan y la visión de Daniel como si fuera ahora. Son momentos paralelos.
Pero en unos capítulos llega un momento como una pausa y se ve una descripción de algo de lo que es muy importante, algo que Dios quiere que tomamos cuenta de, ¿sí? Hay descripción de los sellos, de las copas, etcétera. Y luego llega a esa descripción a esa mujer, o lo que dice Juan, la gran ramera. Es importante notar que durante esas copas de ira o el juicio de Dios, es importante notar que los hijos de Dios no serán afectados por la ira de Dios. Recuerda, la semana pasada di una diferencia entre tribulación, la ira de Dios, y gran persecución o tribulación. La ira de Dios es apartado para sus enemigos, o sea, o aquellos que no obedecen a Dios. Y tengo un ejemplo. Yo sé que está hablando de los 144,000, pero también hay una pausa en capítulo 9 donde habla acerca de aquellos que son sellados por Dios durante esas copas de ira, durante esos momentos. Apocalipsis 9, versículo 4 dice, con la orden de no dañar la hierba, ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieron en su frente el sello de Dios. Está hablando de las plagas, está hablando de las copas de ira. ¿A quién lo va a atacar? ¿Sobre quién vienen esas cosas? ¿Quién? Aquellos que no tuvieron en su frente el sello de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos el sello de Dios, o sea, los que están apartados para Dios, estas cosas no los van a tocar, ¿sí? Va a tocar a aquellos que están viviendo en contra de Dios. Es importante notar eso porque si no, van a tener esta confusión y creer que las plagas son para aquellos cristianos o aquellas personas que están creyendo en Dios en ese tiempo. Yo no creo que esas cosas van a pasar, las plagas o las cosas terribles que va a pasar durante la gran tribulación. Yo no creo que va a tocar al pueblo de Dios, o sea, la nación santa. ¿Por qué? Porque fuimos apartados, sellados por Dios durante este tiempo. Es otro tema aparte, pero quiso mencionarlo. Entonces, hoy estamos enfocándonos en esa otra mujer, lo cual que dice Juan que es la gran ramera. Entonces es importante que vemos su descripción y cómo y cuáles son los eventos que llega a esa mujer y qué representa. Para después, al terminar de este mensaje, vamos a dar una reflexión y autorreflexión en un tiempo en oración. Entonces, si iniciamos en Apocalipsis 17, los ángeles están hablando con Juan y lo lleva a otro lugar. Sí, Juan dice que es como un desierto o un lugar apartado para enseñarle tal cual lo que va a pasar en el futuro. Y yo creo que ya empezó a levantar esa otra mujer. Sí, por eso yo estoy hablando de eso hoy. Entonces, acompáñenme versículo 1 y versículo 2 de capítulo 17. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Wow, son palabras muy fuertes, ¿verdad? Son palabras muy fuertes de lo que está usando, pero aquí vemos que es la palabra de Dios y es el futuro de nuestro mundo. Entonces, ¿qué significa todo eso? Son palabras fuertes, pero son palabras claves de la descripción de cómo es esa otra mujer. Quiero empezar con lo que dice muchas aguas. Ella está sentada sobre muchas aguas. Y como los he mencionado anteriormente, muchas aguas comúnmente en las escrituras quiere hablar de pueblos, naciones o lenguas, naciones o grupos de gente. ¿Sí? Incluso en el mismo Apocalipsis nos enseña y nos dice, versículo, en el mismo capítulo adelantamos, el mismo ángel da una explicación de las aguas a Juan. Versículo 15, dice, me dijo también el ángel, las aguas que has visto donde la ramera se sienta
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la descripción, lo que vemos acerca de esa mujer primero es que ella va a estar encima, muy similar a lo que vimos anteriormente de la mujer, la iglesia, la mujer de Dios que estaba arriba de la luna, pero esa mujer va a estar sentada encima de las naciones. Entonces, habla de que tiene un cierto autoridad. O también que es hecha de muchas naciones y muchas personas y pueblos distintos. Después escuchamos una palabra muy fuerte que dice la palabra que ella está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O la palabra fornicación. Wow, ¿qué quiere decir esa palabra? Pues yo tengo una definición de lo que yo creo que quiere decir fornicación. Es un poquito diferente del diccionario, pero yo usando la Biblia he llegado a esa conclusión. Fornicación básicamente es cualquier acto sexual fuera del pacto de matrimonio. ¿Sí? Ahí le dejo para que lo medite un momento. Hay personas que dicen solamente adulterio es fornicación. Yo no lo creo. Fornicación es cualquier acto sexual fuera del pacto de matrimonio. Eso incluye solteros, incluye casados, incluye cualquier tipo de acto perverso que no apoya o no va con el pacto de matrimonio. Entonces, ¿cuál es la situación de esas naciones, esos pueblos, esas personas? Tristemente dice que ellos o ella ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir ahora las palabras reyes de la tierra? En otras palabras está diciendo es una persona que va en contra del pacto de Dios en su corazón. Reyes de tierra quiere decir líderes de la tierra. Puede ser presidentes, gobernadores, aquellos que tienen autoridad para tomar decisiones. Y como vimos la semana pasada, el cordero que tiene dos cuernos, o la bestia con dos cuernos y habla como dragón, él va a dar influencia para cambiar las leyes de la tierra. Vimos eso la semana pasada. Y ahora nuevamente vemos que esa gran ramera tiene influencia sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos han entregado sus corazones a ella. Recuerda que estamos hablando simbólicamente. Y como iniciamos hablando, es como un matrimonio. Es como un esposo que tiene pacto con su esposa y ella dar lugar a otros hombres, tener relaciones íntimas con ella y da abriendo perversidades dentro del matrimonio y rompiendo pacto. En esa forma, es muy interesante como el Espíritu Santo lo explica, como los ángeles habla a Juan, porque es esa forma y esa gravedad que utiliza la escritura y lo que Dios quiere revelar, lo que Jesús quiere que Juan ve, es algo muy distinto. Es necesario que lo estamos hablando. Y dice que esos reyes de la tierra y hasta los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra, lo que quiere decir es cualquier persona que habita y viva en la tierra. Así de sencillo, ¿sí? No es algo simbólico o místico. Hay reyes de la tierra, habla de autoridades, y hay moradores de la tierra, quiere decir usted y yo. ¿Sí? Cualquier persona que está aquí en la tierra. ¿Y cómo están los pueblos nuevamente? ¿Cómo son los moradores de la tierra? Dice que han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir? Embriagado. Pues muchos de nosotros sabemos lo que quiere decir. Y algunos de ustedes fueron limpios, gracias a Dios, perdonados de una vida así, como dice Pablo, a uno de ustedes, algunos eran así, gracias a Dios por Cristo Jesús, ya no son así. Embriagado quiere decir dados a algo, ¿sí? Dado al vino, dice la escritura, ¿sí? O totalmente entregado. Cuando alguien es borracho o embriagado con algo, ¿qué quiere decir? Embriagados con vino quiere decir que están entregados a la emoción, el sentir y la idea de. Se entrega su corazón, sus emociones y su pensar. Por eso dice Pablo a Timoteo que solamente los hombres sobrios
que no están dados al vino, esos hombres pueden gobernar la iglesia. Es una de las características de aquellos que están gobernando la iglesia, los que no toman y no están entregados a estas cosas, ¿verdad? Entonces, ser embriagado con el vino ¿de qué? De su fornicación. ¿Qué es eso? Literalmente habla, igual como Pablo nos enseña, estudia Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Son las obras de la carne. ¿Sí? Cuando habla aquí de que toma o están embriagados con el vino de su fornicación, está hablando que están totalmente entregadas a las obras de la carne, haciendo solamente lo que hace sentir bien. No le importa. Otra forma, yo leí un comentario de otro predicador, teólogo. Él decía que hablar tan fuerte con las palabras de esta forma, lo que está diciendo es que ya no tiene conciencia de sus actos. Es algo muy importante lo cual que estamos viendo. Jesús dijo, en los últimos días, ¿sí? Los últimos días serán amadores de sí mismo. Nos enseña Pablo. Jesús dice que se entregarán unos a los otros, se enfriará tanto, se levantará tanto la maldad que se enfriará el amor de uno. Ten mucho cuidado porque puede pasar a cualquier persona, pero los que están velando y orando no va a caer en las trampas de Satanás. ¿Sí? Continuamos, versículo 3, Apocalipsis 17, versículo 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si se recuerdan de los últimos 2 mensajes, hablamos de una bestia que parece exactamente así. Tiene la misma descripción. ¿Quién es? Es el anticristo. Entonces vemos que esa mujer está trepada en o montada en esta anticristo. Está encima de él o dando influencia a él. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, que decía: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Wow, qué título, ¿verdad? Qué nombre. Punto aparte. ¿Quién es esa mujer? Tal vez tiene esa duda. ¿De qué está hablando? Por muchos y ahora ya varios siglos, muchos teólogos hablan y creen que habla acerca de la Iglesia Católica Universal. No se espanten, no se enojen. Yo creo que en un tiempo sí se refiere a esto. ¿Sí? Igual como hemos visto las bestias de diferentes reinados, diferentes reinos, diferentes personas. Yo creo que en un tiempo significaba eso. Sí, recuerda que el pasado, presente y futuro están igual como un cierto momento profético paralelo. Pero ¿por qué estás diciendo entonces, pastor? Pues yo creo que también hoy día representa a alguien o algo un poquito más distinto o astuto, si lo puedo mencionar y decirlo así. Yo creo que sí tiene unos puntos en común con la Iglesia Católica Universal, pero yo creo personalmente que es algo distinto de hoy. Voy a dar la descripción nuevamente. Dice vestido o vestida con púrpura. ¿Qué quiere decir eso? Si estudiamos la escritura, sabemos que el color de esos tiempos antiguos, el color de púrpura o color morado o como de vino tinto, ese color es un color de realeza. Y siempre y cuando, y más en los tiempos de los romanos, si alguien lo tenía, los César tenía muy comúnmente, es algo hermoso, honroso y establece autoridad.
Sí, en otras palabras podemos decir que es una muestra o un señal de algo carismático y llama la atención a los demás. Sí, como les dije, como un cierto autoridad o presentación. Sí, después dice, ella estaba adornada de oro y de piedras preciosas. Si estudiamos la escritura una y otra vez, tanto en el Nuevo Jerusalén, el nuevo ciudad de Dios, a esas mismas piedras preciosas. En el Antiguo Testamento tenían y existían las piedras preciosas, pero donde en la coraza del sumo sacerdote tenía una piedra preciosa que representaba los tribus de Israel. Entonces, si vemos aquí que ella está adornada de oro y de piedras preciosas, eso habla de la doctrina o la presentación de los apóstoles o incluso el sumo sacerdote. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que ella es un sumo sacerdote? Puede ser. Puede ser que ella es una representación de una fe, una religión que entiende cómo es y cómo era y cómo son las cosas de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que yo creo que es una forma de presentarse como ángel de la luz, como un cristiano o algo cristiano, pero no el cristianismo verdadero. Sí lo dije. Y dice, esa presentación que ella presenta con las joyas o las piedras preciosas es una presentación de doctrina, igual como los apóstoles. Dice la escritura que la doctrina o la iglesia está edificada sobre Cristo y los apóstoles y los profetas. Y muchas veces las piedras preciosas habla de una doctrina de los apóstoles o la ciudad de Dios. Las puertas de la nueva ciudad va a tener una piedra preciosa. Son 12 puertas y cada puerta y cada lugar se representa un trono y un trono de ellos representa los 12 apóstoles. Entonces ella va a tener una presentación de doctrina, una religión, pero no es doctrina sana. Muy similar a la bestia de lo que hablamos la semana pasada, sino es inmundicia de su fornicación. Lo que habla, lo que hace. Para que lo entendamos aún más claro, ¿qué quiere decir la palabra inmundicia? Inmundicia quiere decir una gran cantidad de basura. Indecencia o deshonestidad de una persona o sus acciones. Entonces, en general, lo que estamos hablando, entonces, ¿qué es? La gran ramera va a estar trepada en la gran bestia, que es el anticristo, que va a estar apoyando, hasta dirigiendo, moviendo esa situación con él, hablando cosas blasfemas. Tiene un nombre que habla de la blasfemia o lo que es blasfemo, y ella va a presentar una cierta caridad al mundo, lo cual que parece algo bonito y bueno, parece algo carismático, incluso que puede tener los dones o parece algo los dones espirituales, pero no lo son, y lo va a presentar de alguna forma que trae abominación a la tierra. ¿Y qué va a hacer los reyes y los moradores de la tierra? Lo van a comer como un chocolate. Lo van a tomar y lo van a tragar como algo bueno y hermoso, pero no lo es. Por eso es tan necesario que vemos esta señal. Su nombre misterioso, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Si recordamos, hace unas semanas hablé de Babilonia y damos un ejemplo de lo que representa para nosotros hoy, actualmente. Babilonia era una nación antigua que permitía y promovía la idolatría. Entonces, esa mujer va a permitir, va a promover idolatría. Puede ser ídolos literales, igual como vemos en muchas religiones hoy día, pero algo va a mover a ella, levantar de alguna forma que los ídolos, yo creo, va a ser físicos, pero sobre todo va a ser emocionales o espirituales.
que las cosas de este mundo se van a reemplazar y tomar lugar de Dios en el corazón de muchas personas. Por eso dice Jesús mismo en capítulo 25 de Mateo: y en este gran día de juicio habrán muchos que dicen, pero Señor, hicimos esto y aquello en su nombre, echamos fuera demonios, hablamos en lenguas y hicimos muchos y realizamos muchos milagros en su nombre. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Habla de una mujer, habla de algo que se parece como en la iglesia cristiana, pero no lo es. Son obras y actos que parece que son para Dios, pero no lo son. La pregunta, entonces, es, ¿qué es o quién es esa otra mujer entonces? Yo tengo una creencia de lo que yo creo basada en la escritura y quiero compartir lo que yo creo que es y está creciendo, existe hoy día y va tomando lugar más y más y más. Y cuando se levanta el anticristo y la segunda bestia, lo cual que vimos la semana pasada, se va a marcar una gran diferencia entre esa mujer y la mujer de Dios. Esta mujer, la gran ramera, esta mujer representa una iglesia cristiana farsante. Es una iglesia que habla, hasta hace las cosas para Dios, pero permite que las personas viven en su carne, incluso lo promueve. ¿Recuerdo lo que les dije? Que promueve y tiene en su nombre las obras de la carne, sus actos de fornicación, o sea, pecado. Fornicación, recuerda que es cualquier cosa que se rompe pacto o es hecho fuera de pacto del matrimonio. Entonces, esa gran mujer es una iglesia universal que se levanta, incluso yo creo que hasta canta cánticos para Dios, pero no tiene unción y no tiene el Espíritu de Dios en ellos. Y tristemente yo creo que ahora está presente hoy día. Punto aparte. Quiero que se entiendan. Yo no estoy en contra de las luces, ni cámaras, ni formas de evangelizar. Pero cuando estas cosas reemplazan o toman lugar y damos una puerta mayor al sentimiento de las personas que la sana doctrina, ahora estamos abriendo la puerta a la gran ramera entrar en nuestras iglesias, en nuestras casas, en mi familia, en nuestros corazones. Es tan necesario, hermanos. Cuando yo empecé a estudiar eso hace unas semanas, el Espíritu Santo me dio como una cubeta de agua fría en mi cara y mi espalda, como que despiértate ya, habla de eso. Yo no quiso hablar de eso. Voy a ser honesto. Fue muy desafiante para mí predicar y hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se pueden ofender con lo que estoy diciendo. Y la pregunta será, ¿por qué te ofendes? Si escuchar eso, hay un sentir en su corazón que se quiere ofender, pues ¿por qué será? Es una iglesia cristiana o un conjunto de iglesias cristianas de una religión farsante que promueve más el sentir o el bienestar de las personas que una relación personal con Cristo Jesús y la sana doctrina de la Escritura. Y créanme, me da mucha tristeza decirlo, pero está pasando ahora mismo. Hay iglesias en nuestro país, en mi país de donde yo me vine, en Europa, en muchos lugares del mundo que ahora están tan grande el temor de los hombres que los mismos pastores tienen que pedir disculpas por lo que ellos creen. Cuánta tristeza me da. Estaba leyendo artículos esas últimas semanas. Una iglesia grande en los Estados Unidos no tenía que, pero el pastor escogió disculparse por poner like en ciertas cosas en su página web, en su red social, cosas que eran conservativos, o sea, eran situaciones
más tradicional o creencias, lo cual que él ponía like en diferentes cosas, y el pueblo donde ellos están levantó en su contra. Y el lugar o local donde ellos estaban rentando como iglesia y varios sitios en la ciudad o el pueblo los pidió que lo entregara los documentos y no tienen acceso ahora a su local. ¿Y qué hace el pastor? Se quebró ante la presión. Pidió abiertamente, públicamente disculpas por ofender a esa gente. Pastor, líder, escúcheme. Ahora es tiempo para que nosotros nos levantamos con el fervor de Cristo Jesús en nuestro espíritu. Y lo que es correcto es correcto. Lo que la palabra dice que es sano es sano. Lo que es bueno es bueno. Y no debemos echarnos para atrás. Yo sé, hermano, que es difícil. Yo sé, pastor, líder, hermano, en la fe, que a veces es difícil cuando todo el mundo dice que lo que nosotros creemos es erróneo, que no es, que no trae unidad. En el nombre de las cosas de unidad está destruyendo muchas iglesias cristianas hoy día, y la gran ramera gana fuerza y se levanta aún más y más y más. Dice Jesús que no tengamos temor de los hombres, sino de Él mismo. Y yo sé que no estoy hablando de algo suave ni fácil, pero necesitamos tocar tema. Y alguien, si Dios quiere que sea yo, alguien tiene que hablar de eso. Esa mujer está levantando, está ganando fuerza y dice que va a ser fuerte. Sabemos que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero Dios va a permitir, igual como dice que la cizaña tiene que crecer con el trigo y no lo arrancas, porque tiene que diferenciar, y Dios en su tiempo va a cosechar toda la tierra y se va a recoger sus hijos a sí mismo. Pero aún no es el tiempo. Tenemos mucho trabajo que hacer, muchos que tienen que escuchar la doctrina sana. Por eso es tan necesario los tiempos proféticos en el Espíritu. Por eso es tan necesario, y doy gracias a Dios. Gracias a Dios, no solamente porque es mi esposa, pero la directora de alabanza de nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por las iglesias y los grupos de alabanza. Y yo amo a cada uno que forman parte del grupo de alabanza de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es tiempo del que los levitas se levantan y la palabra profética, los cánticos nuevos salen. Porque es la única cosa que va a diferenciar la gran ramera a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo: aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Es una de las señales que se va a marcar la diferencia. ¿Y qué va a pasar? La gran ramera va a tener autoridad, y ahorita vamos a ver cómo, y nos van a odiar por causa de eso. Pero es necesario, hermanos, hoy día que estamos conectados de esa forma, estamos discerniendo, velando y orando, porque ahora estamos en esos tiempos. Personas, iglesias enteras que promueven más el sentir o el bienestar de las personas que la sana doctrina y relación personal con Cristo Jesús. Entonces yo quiero que vamos ahora, por terminar, yo quiero hablar de cómo podemos no caer en las trampas de esa gran ramera entonces. Eso se conecta también, yo les invito, el viernes pasado, la clase de Milton acerca del capítulo 2 de Apocalipsis. Él también habló de eso. Yo los invito a que da un repaso a esa clase, porque es una de las claves para que no caemos en las trampas de la gran ramera. Y como Milton dijo, habla de la iglesia de Éfeso en capítulo 2 de Apocalipsis, y lo que sí tenían a su favor era porque trabajaban mucho, hacían las cosas bien, con excelencia. Pero Jesús tenía algo en su contra: que perdieron su primer amor. Es tan necesario, hermanos, que no caemos en el énfasis de trabajar duro para Dios, sino que amamos a Dios.
La gran ramera va a tener muchas obras, hasta hacer maravillas, pero no significa nada. ¿Por qué? Porque no hay una relación íntima con papá. Y eso fue la llamada de atención que Jesús mismo dio a la iglesia de Éfeso, que han perdido su primer amor. No voy a hablar todo de eso porque hay que ver la clase de Milton, lo hizo muy, muy bien en su clase. ¿Y qué dice ahí? Que haz las primeras obras. ¿Cómo es y cuál es lo que Dios quiere para nosotros? Pablo nos enseña, si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 a 27, dice, esposos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Ves la sana doctrina qué tan importante es? 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, fíjese, como gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Clave a lo que dice ahí: gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga. Y aquí, ni nada semejante. Tres claves que necesitamos en nuestras vidas para no caer en las trampas de la gran ramera, y cómo puedes lograr vivir de esa forma o vivir así como Dios quiere. Número 1 es el arrepentimiento verdadero. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gran ramera está llena de fornicación, corazón adúltera, tiene ídolos que se levanta. Cualquier cosa que reemplaza tu relación personal con Dios o tu tiempo con Dios es un ídolo. Y la forma de quitárselo de nuestras vidas es a través del arrepentimiento, confesarlo a Él. Y yo confío que el Espíritu Santo ahora mismo está hablando a tu corazón. Dios quiere continuamente, estamos santificándonos, purificándonos por la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo trae a nuestro corazón. Hechos 3:19 dice, arrepiéntese y vuélvese a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Si yo me alejé por un tiempo, yo no sé cómo es tu relación con Cristo, pero hay momentos en mi vida que yo siento que yo me alejé por un tiempo, pues me arrepiento. El corazón de David dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él hizo pecados grandes, por decir. Él fornicó, mandó a un hombre inocente a la muerte, tuvo hijo con la mujer de alguien más, asesino, mentiroso, fornicario, adúltero, el rey David. Pero dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él era rápido para arrepentir, inocente de corazón. Cuando una verdad llegó a él, el profeta Natán habló a él, inmediatamente se arrepintió, se cayó de rodillas y estaba postrado en la presencia de Dios pidiendo perdón. Por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era sincero, limpio de corazón. Segunda clave para que no caemos en las trampas de la gran ramera: santidad. Que seamos santificados. La palabra santificación o santificado quiere literalmente decir que estamos apartados de las cosas de este mundo. Últimamente estábamos viviendo las últimas semanas y meses una cuarentena. Esa cuarentena, ¿por qué fue sobrepuesto a nosotros? Porque existe un virus, una enfermedad, algo que no es puro, una impureza en los países, en las ciudades, en las familias. Entonces los líderes pidieron que nosotros, como seres humanos, nos apartamos de este virus, la impureza, lo que hay en el mundo, y vamos a nuestras casas y nos apartamos y nos separamos de las cosas. ¿Para qué? Para que no nos contagiamos, ¿verdad? Si fue necesario o no fue necesario, eso es punto aparte. Lo mismo Dios quiere para su pueblo.
que nosotros estamos apartados de la enfermedad, del virus, del pecado. Que nuestro corazón está apartado de las cosas de este mundo de tal grado que nos da inquietud. Dice Jesús, o dice Dios, que hasta que nos da que es algo repugnante, que es como un vómito. Así el tal grado tiene que llegar el pecado en nuestras vidas, que yo no soporto vivir alrededor de esas cosas. No quiero que me contamina, no quiero que algo interrumpe mi relación con mi papá. Dios está pidiendo que si termina esta cuarentena, esperemos que sí, pero que la cuarentena de corazón no se termina nunca, hermanos. Que estamos apartados de nuestro corazón, que estamos santificados, apartados para Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Que se ve la diferencia de la iglesia cristiana de Dios, de Jesús, la mujer de Dios, que la gran ramera o la iglesia farsante. Debe haber una línea distinta y diferencia entre sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en mi vida que necesito dejar para que Cristo sea exaltado más en mi vida? ¿O qué necesito quitar de mi vida para dar mayor énfasis en mi relación con Él? Hebreos 12, versículo 14. Procuran vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por último, fe. Necesitamos fe para caminar. No podemos caminar conforme a la voz, escuchar lo que está pasando en este mundo para que nos da dirección. Solamente es a través de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y escuchar el hablar, el susurro del Espíritu Santo, y creemos y caminamos por fe y no la vista. ¿Qué es fe? Fe es creer y tener esperanza en algo que no puedes ver con tus ojos naturales. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. En conclusión, entonces existe otra mujer. Está la mujer de Dios, que es la iglesia, la novia de Cristo Jesús, y está levantando más y más y más la gran ramera o la otra mujer, una iglesia farsante. Pero para no caer en sus trampas requiere arrepentimiento, santidad, purificación de corazón y fe para creer en Él. La pregunta es, ¿dónde te encuentras en estos tiempos proféticos? ¿Dónde te encuentras en esos pasos? Yo quiero que cada uno que está escuchando este mensaje puede vivir en y con Cristo Jesús. Dice Jesús, el que es fiel hasta el fin será salvo. Quiero orar. Damos gracias, Señor. Yo oro, Señor, por este momento, que esa palabra no cae vacío, sino cae en el corazón de cada persona que está escuchando. Yo oro, Señor, que si alguien no ha tomado la decisión de seguirte, de obedecerte, de recibirte como Rey, Salvador o Señor, yo oro, Señor, por esa persona. Y yo te invito que seas real con Dios mismo en tu corazón. Igual como es un matrimonio, el pacto es sagrado para Dios. Solamente es tomar un paso, decir, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por los ídolos que hemos permitido en nuestras vidas. Yo oro, Señor, que purificas y limpias tu iglesia para que no caemos en las trampas de Satanás. No caemos en las trampas de esa iglesia falsa, esa ramera que está levantando más y más. Yo oro, Señor, que nos purifiques y por fe te recibimos como Rey y Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo ahora en este momento. Gracias, Jesús, que estás preparando algo distinto y especial por cada uno que está escuchando. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Que tengan una excelente semana. Los amamos y queremos escuchar de ti. Danos un comentario, comparte este mensaje con alguien más, danos un mensaje. Estamos aquí a sus órdenes. Los amamos.
y tengan una excelente semana. Gracias.